No sé si recuerden, pero hace ya 2 semanas empezamos esta serie o esta carta, la primera carta hacia los Corintios, ¿verdad? No sé cuántos estuvieron hace 2 semanas, pero vimos un poquito el contexto, vimos la introducción, vimos lo que sería la salutación, o más conocido como el saludo de parte del apóstol Pablo, y vimos los primeros 3 versículos. Hoy vamos a estar viendo el versículo 4 al versículo 9, y bueno, estoy seguro que la palabra de Dios va a hablar hacia nuestras vidas. Pero ¿por qué no hacemos una oración para dejar este tiempo en las manos de Dios y comenzamos? Padre, te damos las gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, que el Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en cada uno de nosotros, pueda enseñarnos, Señor. Gracias por cada persona que está en este lugar, que viene, Señor, y da su tiempo para poder escuchar de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, que podamos seguir aprendiendo en cuanto a esta carta que Pablo escribió en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces abrimos las Biblias en 1 Corintios capítulo 1 y recordemos, hermanos, el contexto ya lo vimos, pero recordemos que la ciudad de Corinto era una ciudad muy importante dentro de Grecia por el lugar estratégico donde estaba ubicada, ¿verdad? Era un lugar donde se hacía mucho comercio, donde mucha gente transitaba por el Corinto porque tenía 2 puertos, pues mucha gente pasaba por ahí, pero era una ciudad sumamente inmoral. Era una ciudad tan inmoral que dijimos que en toda Grecia se utilizaba la expresión vamos a corintiar, que significaba vamos a vivir en inmoralidad. Vamos a emborracharnos, vamos a vivir una vida de fornicación, de adulterio, vamos a cometer todo tipo de inmoralidad, ¿verdad? Esta era la ciudad donde Pablo, movido obviamente por el Espíritu Santo, decidió abrir una iglesia. Recordemos ahí en Hechos, cuando Pablo llega a Corinto, que Dios le dice, no temas, habla y no calles. Dice, porque yo estoy contigo y porque yo tengo mucho pueblo en ese lugar. Entonces Pablo estuvo 18 meses en esta ciudad predicando el evangelio, enseñando la Biblia, la gente comenzó a bautizarse y quedó establecida la iglesia de Dios ahí en Corinto. Recordemos que la iglesia es de Dios, pero está ubicada en Corinto. Ahora dijimos que esta carta también la podemos aplicar para cada uno de nosotros. Por supuesto que hay cosas que son específicas para ellos, pero hay cosas que podemos aplicar a nuestra vida, porque nosotros también somos la iglesia de Dios. Nosotros también somos el cuerpo de Cristo. No solamente eso, sino que dice, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. O sea, esta carta tiene un alcance hasta el día de hoy. Pablo la escribe para corregir ciertos problemas. Había muchos problemas dentro de la iglesia, había muchos pecados dentro de la iglesia que Pablo no iba a tolerar, y para eso les escribe esta carta. Ahora vamos a leer los versículos en los que vamos a meditar. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hasta aquí vamos a dejar la lectura, y estos son los versículos que en esta mañana vamos a meditar y a estudiar. Hermanos, recordemos que la iglesia en Corinto estaba caracterizada por su desorden, estaba caracterizada por los defectos, estaba caracterizada por ser muy permisivos hacia el pecado, pero a pesar de que estaban llenos de todos estos males, ¿cómo Pablo empieza su carta? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Ahora, ¿no te parece raro que Pablo empiece así su carta? ¿No te parece extraño que Pablo esté agradeciendo
por las personas que estaban provocando divisiones en la iglesia. Pablo estaba agradeciendo por aquellas personas que estaban cuestionando su autoridad apostólica. Pablo estaba agradeciendo por las personas que estaban viviendo en pecados muy graves dentro de la iglesia. Pablo agradece por cada uno de ellos. Ahora, no es un agradecimiento por la situación en la que ellos estaban. Es un agradecimiento por la gracia de Dios que ellos habían recibido en Cristo Jesús. Porque a pesar de que muchos creyentes, muchos hijos de Dios pueden tomar malas decisiones, pueden vivir una vida de pecado, pueden vivir en inmoralidad, pueden alejarse de Dios, esas personas siguen siendo un trofeo de la gracia de Dios. Entonces, es muy interesante y muy impactante que Pablo agradezca por cada una de estas personas. Ahora, fíjate cómo lo decía Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Era un agradecimiento, una oración que Pablo siempre tenía hacia la iglesia de Corinto. Cada día agradecía por ellos. Recordemos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Un interés que Pablo tenía personal hacia cada uno de ellos. No hacia sus cosas, sino hacia ellos. Y Pablo sabía muy bien que si quería que ellos cambiaran, la forma en la que ellos iban a cambiar era orando por sus vidas. Muchas veces queremos cambiar la vida de un hijo, de tu pareja, de algún familiar, de algún amigo, de alguien en el trabajo, y nos matamos y nos estresamos y la persona no cambia. Pero Pablo sabía perfectamente que si él quería que ellos cambiaran su forma en la que estaban viviendo, tenía que orar cada día por sus vidas. Y por medio de la oración, Dios iba a cambiar la vida, la forma en la que los corintios estaban viviendo. Entonces es muy importante como Pablo dice: gracias doy por sus vidas. Ahora, es muy común que Pablo siempre empiece sus cartas agradeciendo por la vida hacia quien les escribe. Pero quiero que veamos cuál es la diferencia con esta carta. Vamos a ver algunos inicios de otras cartas. Romanos 1:8. Pero veamos de qué manera Pablo agradecía. Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Nos vamos a Efesios capítulo 1. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Todas cartas escritas por Pablo. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Nos vamos ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos?
Pablo siempre comenzaba sus cartas de la misma manera, ¿verdad? O casi siempre, agradeciendo por las personas a quien él les escribía. Ahora, hay una diferencia en la gratitud que tiene Pablo hacia los corintios con las demás iglesias. ¿Y te diste cuenta cuál es la diferencia? Que en la iglesia de Corinto no hubo un motivo de gratitud hacia ellos. No lo hubo. Porque la iglesia de Romanos dice: agradezco de que su fe se divulga por todo el mundo. En la iglesia de Efesios dice: agradezco porque he escuchado la fe que tienen en el Señor y del amor que tienen hacia todos los santos. En la iglesia de Filipenses le dice: doy gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio. En la iglesia de Tesalónica le doy gracias a Dios de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Pero cuando le escribe a los corintios, no hay un motivo de gratitud por lo cual agradecer. Es como si tú tuvieras 4 hijos, todos se portan de manera distinta. A tu hijo, a uno le dices: hijo, le doy gracias a Dios porque sacaste buenas calificaciones. A otro le dices: hijo, le doy gracias a Dios porque te estás portando muy bien en la escuela. A otro le dices: hijo, le doy gracias a Dios porque ayudas a tu mamá y a mí con todos los quehaceres de la casa. Y al cuarto, que es medio rebelde: hijo, ¿qué le dices, no? Le doy gracias a Dios por tu vida, ¿verdad? Es lo mismo que Pablo está haciendo. A las otras cartas les agradecía por algo que ellos habían hecho para la iglesia de Corinto, gracias a Dios, pero no hay motivo de gratitud. Le doy gracias a sus vidas, pero ¿por qué? ¿Cuál es el agradecimiento de Pablo? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, y el motivo de gratitud es por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. No sé si te das cuenta, hermano, de este versículo que estamos meditando y estudiando. Las otras iglesias locales, porque iglesia solamente es una, ¿verdad? Es un solo cuerpo de Cristo, pero las otras iglesias habían dado pruebas palpables de la gracia de Dios en sus vidas. Habían recibido la gracia de Dios, pero esa gracia recibida se manifestó en amor hacia los demás. Se manifestó en una fe predicada hacia los demás. Se transformó en una unidad entre los hermanos. Pero en la iglesia de Corinto no fue de la misma manera. Ellos fueron receptores de la gracia divina, mas no fueron canales de bendición hacia los demás. Recibieron una gracia que no se tradujo en obras de amor ni edificación, sino en un vergonzoso exhibicionismo y siendo permisivos hacia el pecado. Hay algo que se conoce como, ahorita vamos a ver un poquito eso, algo que se conoce como principio de acción y resultado de la acción. ¿Cuál es el principio de la acción? Recibieron esos dones de parte de Dios. Pero ¿cuál es el resultado de la acción? Ineficiencia de parte de los corintios. Entonces fíjense, hermanos, ellos recibieron una gracia, pero esa gracia no se manifestó y no fueron canales de bendición hacia los demás. Entonces Pablo agradece, ¿por qué? Por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Ahora, tendríamos que responder a la pregunta: ¿y qué es la gracia de Dios? Muchas veces definimos la gracia de Dios como un regalo, ¿verdad? De Dios, y es una definición correcta, es un regalo de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús es una expresión que aparece 17 veces en el Nuevo Testamento y que no siempre significa lo mismo, ¿verdad? Siempre que aparece la gracia, no siempre significa lo mismo. Veamos algunos ejemplos. A veces la gracia puede referirse al acto salvador de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y dice en Tito capítulo 2 versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces la gracia a veces puede referirse al acto salvador de Dios. Pero si vamos también a Hechos capítulo 14 versículo 26,
Dice lo siguiente, Hechos 14:26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea que también la gracia habilita a los obreros que trabajan para Dios, ¿verdad? La gracia nos habilita para poder trabajar para Él. Si nos vamos ahí un poquito más adelante, en Hechos capítulo 20, versículo 24, también la gracia se refiere a la tarea de testificar el evangelio. Porque dice ahí ese texto, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. También la gracia de Dios puede indicar la bendición de Dios sobre alguna situación, sobre alguna cosa. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 11, versículo 23, la gracia de Dios indicó la bendición de Dios sobre la predicación en Antioquía. Porque dice el versículo, el texto, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces vemos que la gracia de Dios puede indicar diferentes cosas, ¿verdad? Pero hermanos, siempre es gracia y siempre la gracia es de Dios. Recordemos que las mejores obras que tú y yo podamos llegar a hacer delante de la santidad de Dios son como trapos de inmundicia. Y todo es por la gracia de Dios. Nuestra salvación es por gracia, tu familia es por gracia, tu trabajo es por gracia, el tener una iglesia donde congregarte, todo es una manifestación de la gracia de Dios. Ahora, aquí en el pasaje que estamos estudiando de 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, que Pablo agradece por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, aquí está indicando que la gracia es un dar. Eso también puede referirse a la gracia, un dar, una provisión especial de Dios. O sea que la gracia de Dios es el dar de Dios, ¿verdad? Porque dice la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces la gracia de Dios es un dar de Dios, ¿verdad? Es un dar de Dios. Entonces, en la iglesia de Corinto, además de la salvación que ellos ya habían recibido, ellos también recibieron una cantidad de dones espirituales. O sea, no solamente recibieron la salvación, sino que Dios los capacitó con muchísimos dones. De tal modo que ahorita le vamos a leer que Pablo decía, nada les falta. Fueron enriquecidos. No fue por alguna virtud que ustedes tuvieran, no fue por alguna cualidad de parte de los corintios, simplemente fue por la gracia de Dios. Porque más adelante Pablo va a decir, enseñando de los dones, Él reparte los dones como Él quiere. Pero ellos habían sido capacitados con muchísimos dones de parte de Dios. La palabra para gracia es la palabra caris, aunque en este texto es caritis, que viene de la misma palabra, la misma raíz, lo que da el hecho, o lo que enfatiza el hecho de una concesión. Un regalo que ellos recibieron en Cristo Jesús. Ahora, no se trata de la gracia en la que todos los creyentes participamos, se trata de algo específico, de algo con un fin, ¿verdad? Fueron capacitados con dones espirituales. Y ahí lo que veníamos diciendo, el principio de acción y el resultado de la acción. Recibieron dones de parte de Dios por su pura gracia, pero ¿cuál fue el resultado? Ineficiencia de su parte. Me gusta cómo un teólogo muy famoso describe y define la gracia de Dios, y él la define como el amor de Dios en descenso. Esa es la gracia, el amor de Dios en descenso. Siempre Dios descendiendo hacia el hombre necesitado, por pura gracia de Dios. No por virtud, ni por merecimiento, ni por ninguna obra. Porque si es por obra, dice Pablo, ya no es gracia. ¿Te das cuenta cómo todo es gracias a la gracia de Dios? ¿Te diste cuenta que tenemos que hacer la misma oración que hizo Pablo? Gracias Dios por la gracia de Dios que yo recibí en mi vida.
por la pura gracia de Dios. Vamos a seguir avanzando. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjate la exhortación de parte del apóstol Pablo. Ellos habían recibido la gracia de Dios, pero Pablo les dice, les exhorto también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque cada uno de los que estamos aquí, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ¿qué estamos haciendo con la gracia que recibimos? Esa gracia que recibiste se ha convertido y en tu vida eres un canal de bendición hacia los demás. ¿Estás predicando de tu fe? ¿Estás viviendo en unidad con los hermanos? ¿O estás viviendo como los corintios en pecado, en divisiones, en murmuración y cuestionando a su autoridad? ¿Qué hacemos con la gracia de Dios que recibimos? Ahora, recordemos que la gracia es un dar de Dios y vemos cómo Dios equipó a esta iglesia. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Vamos a quedarnos con esta, vamos frase por frase para tratar de irle explicando. Veamos cómo la gracia también equipó a esta iglesia. Y dice Pablo, en todas las cosas fuisteis enriquecidos, ¿verdad? Enriquecidos. Ahora, ¿en qué fueron enriquecidos? ¿En discernimiento espiritual? A modo de pregunta, ¿en percepción? ¿En sensibilidad? ¿En apreciación y disfrute de la manifestación de la gloria de Dios? Creo que no, porque si vemos la manera en la que estaban viviendo, vemos que tenían todo menos discernimiento. Ellos fueron enriquecidos con la gracia de Dios y esa misma gracia de Dios los enriqueció. Porque ¿cuántos saben que al estar unidos con Cristo somos participantes de las riquezas de Cristo? Ahora no te hablo de riquezas materiales, te hablo de riquezas espirituales. Como dice Efesios, de toda bendición espiritual, tú y yo somos parte por el puro hecho de estar unidos en Cristo Jesús. Pero hermanos, ellos fueron enriquecidos con todos los dones. Ahora, tristemente, los dones que ellos recibieron se convirtieron en un peligro para ellos, porque los utilizaron de manera carnal. Los utilizaron para su propia gloria. Pero qué increíble la equipación de Dios, de su gracia, que dice, en todo fuisteis enriquecidos. Enséñanos también que antes de Cristo ellos eran pobres espiritualmente, pero al unirse con Cristo sobreabundaron las riquezas de su gracia. Pero a pesar de eso, en su vida diaria no lucían esas riquezas. No lucían esos dones con los que Dios los había capacitado. Toda la capacitación que Dios les dio no les sirvió de nada. Y es muy común ver eso el día de hoy. Gente que está aquí domingo tras domingo escuchando la palabra de Dios, pero en su vida no hay ni un solo cambio. La capacitación de Dios no te ha servido de nada. La capacitación de su palabra. La gracia que nos equipa y que nos capacita como cuerpo de Cristo. ¿En qué fueron enriquecidos? Sigue nuestro texto, versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjense la capacitación de Dios. Dice que en toda palabra ellos fueron enriquecidos. Ahora, ¿quieres ver cómo eran los corintios antes de conocer a Cristo? Fíjate lo que dice el mismo capítulo, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero entonces, antes de Cristo, antes de Dios, les dice Pablo, no eran muchos sabios ustedes, ¿verdad? No eran ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero aquí les dice
que fueron enriquecidos en toda palabra. ¿Qué significa? Que el evangelio llegó a sus vidas, el evangelio los prosperó y llegaron a ser ricos en toda palabra. La palabra, ahora sí que la palabra para palabra, ¿verdad? Es la palabra logo, en el griego, o logos, que no habla de una mejora superficial, porque ellos fueron capacitados, enriquecidos en toda palabra, pero no habla de una capacitación, de una mejora superficial. Ellos tenían un mensaje divino. Ellos tenían la capacidad, Dios los capacitó para poder predicar el evangelio a toda criatura. Ellos recibieron el contenido pleno del evangelio y además Dios los había dotado con elocuencia para poder transmitir ese mensaje. Recordemos que en esa época había muchas filosofías y era muy común que la gente tuviera curiosidad por los diferentes mensajes filosóficos. Pero Dios los capacitó con elocuencia, Dios los capacitó con la palabra del evangelio para que ellos fueran capaces de salir y predicar el evangelio hacia los demás. No solamente Dios los capacitó en toda palabra, sino que dice en toda ciencia. Como dice otra versión, para que lo entendamos un poquito mejor, en todo conocimiento. Dios les dio conocimiento. Ellos no recibieron palabras vacías, sino que recibieron palabras con conocimiento. La palabra para conocimiento es la palabra gnosis en el griego. No habla de un conocimiento científico, sino un conocimiento sobre verdades espirituales. De esa manera Dios los capacitó, sobre verdades espirituales, conocimiento sobre el carácter y sobre la dignidad de Dios. ¿Te das cuenta de qué manera se manifestó la gracia en la vida de los corintios? Dios los capacitó de una manera increíble. Dios los hizo personas capaces. Él los capacitó para que pudieran predicar a otros. Seguimos con nuestro texto, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La palabra testimonio en el griego es la palabra marturia, ¿verdad? La marturia acerca de Cristo, que significa una evidencia real respecto a la persona de Jesús. Este era el mensaje de parte de los apóstoles, una evidencia real acerca de la persona de Cristo. ¿Qué decía Juan? Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos. Una evidencia real acerca de Jesucristo. Un testimonio real acerca de la vida de Jesucristo. Y esta era la predicación de los apóstoles. Fíjense, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. 2 Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el testimonio según el poder de Dios. ¿Te das cuenta? El testimonio de nuestro Señor. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, fíjense lo que dice Juan 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Este era el mensaje que ellos predicaban, una evidencia palpable de que Cristo era real. Ese era el mensaje de los apóstoles. Pero ¿qué le dice Pablo a los corintios? Este testimonio que nosotros predicamos, estas evidencias palpables de la cual nosotros ya les hemos contado en un pasado y se los volvemos a recordar, ha sido confirmado en cada uno de nosotros. O sea que los corintios recibieron el evangelio. Volvemos a 1 Corintios. Recibieron ellos el evangelio y ese evangelio fue confirmado en la vida de cada uno de ellos. Fue algo real.
Ellos experimentaron con su propia vida el testimonio de Cristo. Porque dice la palabra ahí que fue confirmado en vosotros. Confirmado es un confirmado es un término técnico que se utilizaba en las transacciones comerciales para denotar la garantía de una operación o de un título. Cuando se hacía una transacción de este tipo comercial, ponían como confirmado, era una transacción para denotar la garantía de ese producto. La garantía de lo que se estaba dando o del título. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el Evangelio fue confirmado en sus vidas. Ellos tuvieron una transformación genuina, una conversión genuina que el Evangelio provocó en la vida de cada uno de ellos. Pero nuestro texto sigue, dice versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta de qué manera fueron ellos capacitados? Porque desde el versículo 6 dice, de nada os falta, nada les falta en ningún don. Después dice el versículo 6 dice, nada os falta, el 7, perdón. Desde el 5 dice, todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 7, nada os falta y en ningún don. O sea, una capacitación increíble de parte de Dios a sus vidas. La palabra don, sabemos que es un equipamiento especial de parte del Espíritu. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahí recibimos un don o más de parte de Dios, de acuerdo como Dios quiera. Pero aquí Pablo les recuerda, ustedes fueron capacitados con todos los dones. Verá, en su iglesia hay una variedad de dones y han sido enriquecidos con una variedad de dones, de modo que nada les falta. Pero Pablo les dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué es esperando, hermanos? Una fervorosa expectación. Cuando uno está emocionado, cuando uno está nervioso, cuando uno está con una mezcla de sentimientos y de emociones por la expectativa tan grande que tienes en cuanto a algo. Dice Pablo, esa tiene que ser nuestra actitud. Esperando la manifestación ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, no sé si sea la actitud que tú tienes en esta mañana. Una actitud de expectación, de expectante, ante la manifestación de Jesucristo. Sabes que la palabra manifestación es una palabra muy interesante, es la palabra apocaliptus, que ahí viene la palabra apocalipsis, que apocalipsis, ¿saben qué significa? Revelación, pero para ser más específicos, significa descorrer el velo. Esa es la palabra manifestación y la palabra apocalipsis, descorrer el velo. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo? Hay que esperar la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, va a llegar un momento, porque hoy en día no estamos cara a cara con el Señor, pero va a llegar un momento donde ese velo va a ser quitado. No nos confundamos con el velo de cuando Jesús murió, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Va a llegar un momento donde el velo va a ser quitado y vamos a estar cara a cara con el Señor Jesucristo. Esa va a ser la manifestación de Jesucristo, cuando el velo va a ser corrido. Repito, no nos confundamos con el velo que fue roto, donde tenemos acceso libre, ¿verdad? A la presencia de Dios. Estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Entonces, el velo va a ser quitado, va a ser movido. Habla del retorno de Cristo para recibir a cada uno de sus santos. Ahora, hermanos, ¿estamos expectantes de la manifestación de Cristo? ¿Realmente lo estamos? Ahora, si lo estás, ¿lo demuestras con tu vida? Porque ve lo que dice la Biblia. El cual os confirmará
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? La gracia de Dios nos da dones, la gracia de Dios nos confirma, pero también la gracia de Dios espera de nosotros una respuesta con lo que hemos recibido. ¿Y qué les dice Pablo? Esperamos la manifestación de Cristo, pero cuando Cristo se manifieste, te tiene que encontrar irreprensible. De esa manera, hermanos, nos tiene que encontrar. Sabemos que cuando seamos arrebatados en el cielo pasaremos por el tribunal de Cristo, ¿verdad? Donde seremos recompensados, donde recibiremos coronas, donde recibiremos galardones. En ese momento, Dios quiere que nos encontremos irreprensibles. Cuando se reúna con cada uno de sus hijos, nos encontrará siendo irreprensibles o estamos viviendo como cada uno de los corintios estaban viviendo. O hemos recibido la gracia de Dios en vano. Se nos ha ido el tiempo, entonces vamos a terminar ya con el último versículo, versículo 9. Lo leemos, lo explicamos y oramos para finalizar. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, presten atención, toda la carta se basa, se apoya sobre esta declaración de parte de Pablo. Fiel es Dios. Toda la carta se apoya en esto. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta que Dios no reservó para sí mismo esa intimidad con su Hijo? Él no reservó esa intimidad con su Hijo, sino que es la fidelidad de Dios el actor principal, el origen de que nosotros podamos tener comunión con Jesucristo. Gracias a la fidelidad de Dios. Y hermanos, la fidelidad es una perfección esencial del ser de Dios. Sin ella no sería Dios, ¿verdad? Sin su fidelidad. Ahora, la fidelidad da la idea de que Dios es confiable, Dios es veraz, Dios es fidedigno. Dios es fiel porque es lo que Él realmente declara ser. De modo que es aquel en quien podemos confiar. Como Dios es fiel, como Dios es digno de confianza, podemos confiar en Él. Porque Él no cambia, porque Él no falla, porque Él no se frustra, porque sus promesas no pueden fallar, porque sus proyectos nunca pueden malograrse, porque su palabra permanece para siempre. Es lo que dijo Jesús en Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Tu palabra es digna de confianza. Todo lo que Dios ha revelado es digno de nuestra confianza. Entonces, la fidelidad de Dios es la base de nuestra confianza y sobre ella descansa la seguridad de nuestra salvación final. Déjame leerte versículos que hablan de la fidelidad de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No los busquen porque ya se nos acabó el tiempo, pero yo te los voy a leer. Lamentaciones 3:23, grande es tu fidelidad. Salmos 36, versículo 5, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmos 105, su verdad por todas las generaciones, o como dice otra versión, su fidelidad continúa de generación en generación. Su fidelidad permanece para siempre. Primera de Corintios 10:13, fiel es Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24, fiel es el que os llama. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3, fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hebreos 10:23, fiel es el que prometió. Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien había prometido. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hermanos, la fidelidad de Dios. En la fidelidad de Dios se basa nuestra confianza. Podemos descansar en Él porque Él es digno de toda confianza.
Ahora, la fidelidad de Dios es la que hace posible que tú y yo tengamos comunión con el Señor Jesucristo. Comunión es la palabra koinonía, aparece 22 veces en el Antiguo Testamento, puede traducirse como compañerismo, como contribución, como generosidad, pero siempre tiene algo en común. La comunión es tener algo en común. Recordemos en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos tenían algo en común, que era una misma fe, que era el partimiento del pan, comunión unos con otros y las oraciones. Manifestaciones externas de la comunión con Dios. Pero aquí nuestro texto no está hablando de algo externo, sino de algo interno. Somos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Una unión interior con Cristo. Porque los creyentes son participantes de la naturaleza divina. Los creyentes compartimos la vida de Dios por nuestra comunión con Cristo. Compartimos esa vida de Dios por nuestra comunión, tener en común a Cristo. Qué maravilloso carta de parte del apóstol Pablo. ¿En qué debemos tener comunión con Él? En primer lugar, mutua intimidad con Él. Mutua intimidad con Él. Él está interesado en ti. ¿Tú estás interesado en Él? ¿Tú estás interesado en pasar tiempo con Él? ¿En qué debemos tener comunión con Él? Mutua devoción con Él. Reciprocidad de posesiones. Él ha puesto todo lo que Él tiene al alcance de nosotros, de sus hijos, su sabiduría, su poder, su palabra. Y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Pero te pregunto, ¿todo lo que tienes lo has puesto a disposición de Dios? ¿Se lo has entregado a Dios? ¿Compartes todo con Él? ¿En qué debemos tener comunión con Él? Mutua actividad con Él. Él se complace en utilizarnos para llevar a cabo sus propósitos. Él nos invita a participar de su obra, pero la eficacia de nuestro servicio solo será posible en comunión con Él. Permanezcan en mí, que dijo Juan, que dijo Jesús, y llevarán mucho fruto. Esa es la clave, hermanos. Mutua intimidad con Él, mutua devoción con Él, mutua actividad con Él. Y esta es la clave del poder de la iglesia, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque podemos seguir aprendiendo en cuanto a esta carta. Padre, te pedimos que tú nos vayas quitando la venda en cuanto a las verdades bíblicas que vemos en tu palabra, que siempre podamos ser desafiados por medio de ella, desafiados a cambiar nuestras vidas, a mejorar, Señor, a vivir de manera irreprensible, Señor. Padre, que no recibamos la gracia tuya en vano, sino que esa gracia que hemos recibido se pueda transformar en que nosotros seamos canales de bendición hacia los demás. Padre, tu palabra ha sido expuesta, te pedimos que pueda quedar guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.